Ahí está, tenemos en comunicación a Alejandro Calfayán, ahí está. ¿Cómo te va, Alejandro? Bienvenido, acá, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo te va? Gracias por tu tiempo. Hola, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Saludos para toda la mesa. Muchas gracias. Alejandro, ¿qué es una falla tectónica? Explícanos a todos. Hacémelo como muy fácil. Dale. Básicamente podemos hablar de algún movimiento bajo el mar, ¿sí? Ok. No quiero utilizar términos que pueden asustar y confundir. Dale, hagámoslo. Dale. Un simple movimiento de placas bajo el mar. Sí. ¿Sí? Como ahí explicaba en el video, sí. las sierras de Mar Chiquita y toda la zona Sierra de los Padres se meten bajo el agua. No tengo reporte, a ver, quiero ser con esto muy objetivo. Dale. Al día de hoy, en este momento, no tengo reporte de ningún movimiento sísmico en la zona. Esto hay que decirlo. Ok, ¿sí? Bien. De manera tal que no tengo confirmación de lo que estoy diciendo. Sí, me están llegando cada vez más datos que, por ejemplo, en la zona de Punta Alta, ahí cerca de Bahía Blanca, hubo algún tipo de movimiento, me están reportando eso. Y también podemos hablar de la zona de Río de Janeiro, donde también me están reportando algún tipo de lo vi hoy. del mar. Eso fue hoy, no sé si alguno de los chicos lo vio. Hoy, ¿no es cierto? Fue el movimiento en Brasil, ¿no es cierto? Una marea. Exacto. A ver, como dije recién en el video, no tengo elementos de juicio para decir que esto fue un método tsunami. En mi modo de ver, y repito, yo admiro muchísimo a los meteorólogos, los consulto permanentemente, pero no veo elementos de juicio como para decir que esto fue por el clima, por las cuestiones de la atmósfera. Por la diferencia de la presión atmosférica, que es el origen. Pero ¿por qué se origina una falla? Voy para atrás, vamos un paso antes. Alejandro, ayúdame. ¿Cómo se origina una falla tectónica? ¿Qué tiene que pasar para que eso suceda anteriormente? Bueno, pueden pasar muchas cosas, claro, pueden pasar muchas cosas. Puede ser que haya un desprendimiento de placas, puede haber una erupción volcánica, que en esa zona no hay volcanes, eso lo sabemos. ¿Sí? Y también puede ser, ¿por qué no?, un corrimiento, un desmoronamiento importante de un banco de arena. También perfectamente puede ser eso, porque esto está muy localizado y me han llegado videos del puerto de Mar del Plata. Fijémonos que estamos hablando de Santa Clara, Mar Chiquita y Mar del Plata. Nada más. No hay reportes en Villa Gesell, no hay reportes en Pinamar, no hay reportes en Miramar tampoco, más al sur. ¿Sí? Esto está muy focalizado ahí, muy localizado en esa zona. Entonces... Igual, perdón, ahí te interrumpo. Ayúdame con esto. Igual Mar del Plata está para que la gente entienda. Mar del Plata está metido, digamos, es como no es un golfo, pero es una bahía que está metida, es como un microclima, es diferente. Es una península, si miramos el mapa de la provincia de Buenos Aires, Mar del Plata es el extremo más sudeste que más se mete al mar. Exacto. Por eso las diferencias, a veces que pasan climas o una condición en Mar del Plata que no pasa en Miramar, que es ahí nomás, ni en Chapadmalal. Justamente, es lo que acabo de decir. Por eso también Mar del Plata es tan ventosa, porque está metida en el mar. Precisamente Cabo Corrientes, que es el extremo más que se mete en el mar en Mar del Plata, es donde más estamos prácticamente como si fuera que estamos en alta mar. Ahora bien, estuvimos analizando todos los registros de ayer meteorológicos, o sea, dirección del viento, temperatura y presión, y los cambios en presión atmosférica no fueron bruscos. El viento sí rotó. El viento rotó del noroeste, pasó por el oeste y terminó en el sudeste. Rotó por el oeste, no rotó por el este. ¿Qué quiero decir con esto? Que rotó por el lado de tierra, donde es muy poco probable que levante marejada. Distinto hubiera sido que lo hubiera rotado por el este, o sea, del lado del mar. ¿Sí? Pero, Alejandro, perdón que te interrumpa, digo, para que no se convierta en demasiado técnico la explicación. Yendo a lo que dicen los testigos dicen, por ejemplo, Álvaro Navia, actor con el que hablé esta mañana, que estaba justamente ahí. Dice, lo primero que notamos en la playa con mi hijo de la mano era que el mar se había retirado como a una cuadra. Que no era normal a esa hora, no es que era subida o bajada de marea, típico. No. El mar literalmente se había ido una cuadra. Entonces empezamos a caminar para llegar al agua y no llegábamos más. Y con mi hijo, él le dice al hijo, che, esto parecería un tsunami. Ay, papá, qué tonterías. Esta conversación se repitió en todas las familias en ese momento. Es que el tsunami se da así, se retira el agua y vuelve en realidad con todo. Lo que vivió la gente fue eso. Lo que conocemos popularmente como un tsunami. El mar se retira
Vos caminas hacia el agua porque quieres ir a mojarte y cuando ya tocas el agua vuelve, y como contaba otro testigo con el que hablé ayer, decía, yo tenía el agua por los tobillos y en un segundo tenía el agua en el esternón. Y ahí la fuerza del mar me llevó hacia adentro. O sea, por eso en este caso, saber nadar o no nadar no te iba a salvar de la situación, porque la fuerza del agua volviendo y retirándose de vuelta te llevaba hacia el fondo. Entonces, mi pregunta es, hay otro dato más. La gente dice que sintió viento extraño, o sea, como unas diferencias de vientos y que de repente pasó de 37 grados a 19. Con esos datos, ¿qué conclusión podemos sacar? Porque esos son datos de gente que estaba viviéndolo. Exactamente, totalmente de acuerdo. A ver, lo que ocurrió con el viento fue lo que se conoce como la virazón de verano, que es cuando el viento empieza a soplar del norte por la mañana y luego por la tarde rota al sudeste o al sudoeste, o sea, rota el viento. ¿Lo hizo en forma abrupta? Sí, lo hizo en forma bastante abrupta y cambió también, eso hizo que baje la temperatura aproximadamente 10 grados, porque el viento del oeste trae fresco, ¿sí? Y hace subir la presión. Claro. Todo lo que me acabas de decir respecto a esta persona que estaba con el hijo en el agua, todo se condice con lo que decimos tsunami. Pero yo quiero tomarlo con pinzas, porque la palabra tsunami nos da mucho miedo a todos. Claro. ¿Sí? Y no tenemos que tomarlo como es el tsunami que desafortunadamente ocurrió hace 20 años. No estoy de acuerdo con vos, Alejandro. Disculpa que te interrumpa. No estoy de acuerdo con vos. ¿Sabes por qué? Porque es como cuando le tenemos miedo a la palabra cáncer. A las cosas hay que mencionarlas como son para que tomemos conciencia y precaución. No pasa nada. Está muy bien. Quiero decir, los tsunamis son pequeños, medianos, grandes, catastróficos. Digo, si eso es lo que pasó, la gente también tiene que aprender a identificarlo y saber que si el mar misteriosamente en un horario que no corresponde y no es marea se retira, estás viviendo un tsunami. Que será pequeño, mediano, grande, pero tu precaución es retirarte del mar. Pero no siempre, pregunto, en las grutas pasa esto siempre y no es tsunami, digo, se retira siempre. Te pregunto, Alejandro, en las grutas pasa esto, que el agua va y viene. Pero eso es marea. Otra geografía, otra morfología. Sí. Es otra cosa completamente diferente. Si nos vamos al sur de la Argentina... Sí, por eso digo, está bueno esto que dice Lola, para diferenciarlo para la gente, exacto, dale. Exactamente. Igual coincido plenamente con lo que dijo ella. Correcto. De que hay que decir las cosas, llamar las cosas por su nombre. Las cosas... Lo que yo intento hacer es no meter pánico. Alejandro, está muy bien. Tu cautela la súper agradecemos. Las cosas por su nombre serían... Es un tsunami meteorológico. Y un tsunami meteorológico es un evento muy, muy raro, no ocurre habitualmente, pero tiene estas características que vos describías. Vos en el arranque nomás dijiste un pequeño desplazamiento de agua. Se llegó a hablar ayer de olas de hasta 5 metros. Gente especializada en meteorología dijo, no, fueron 0,80. No llegaba a 1 metro. Es decir, está claro. En las imágenes, nosotros vimos imágenes todo el tiempo y decíamos, ¿dónde están las imágenes? Se preguntaba la gente. Son estas, no es más que esa masa de agua que, como se explicó hace un rato, te tira hacia adentro y provoca. Yo lo que creo, y me gustaría como ponerlo en común y que vos también puedas opinar, es que ahí las personas están como atrapadas, como en un corralito. Hay una idea de ir a tomar sol, de ir a darse un baño de mar, que nos agolpa de un modo tal, los emprendimientos privados nos encierran y eso es más de claustrofobia. No sabes qué hacer ante la mínima cuestión meteorológica como en este caso, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, en un 100% todo lo que acabas de expresar. Ahora bien, por un lado tenemos lo que hace la naturaleza y por otro lado tenemos lo que hacemos nosotros los hombres, de amontonarnos, de amucharnos, de poner rejas donde no corresponden y ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, digo, no hubo ninguna ola gigante, como dijiste vos, no había nada importante para mostrar, porque no había una ola gigantesca que se devoró todo. Lo que sí hubo fue un desplazamiento de agua muy importante que tuvo mucha longitud, pero no tuvo altitud. ¿Sí? Ok. ¿Y la succión? Claro, eso es interesante. La succión que ejerció el agua, ¿se pudo medir de alguna manera?
Y otra pregunta que yo quiero hacer, no soy conocedora del tema, pero tampoco lo tienen claro. Por lo que veo, algunos sostienen que tiene que ver con un movimiento terrenal que lo provoca y otros que tiene que ver con la temperatura, como si una teoría es de arriba, de la temperatura, y otra teoría de movimiento de abajo. Tampoco se tiene claro los expertos, digamos, por qué ocurre. A ver, en mi modo de ver y en base a lo que yo pude investigar, yo lo atribuyo a algo que ocurrió de la superficie del mar para abajo. Pero también respeto muchísimo a los meteorólogos que dicen que esto fue una cuestión térmica o de diferencias abruptas de presión atmosférica. Como no tengo a ciencia cierta datos concretos para poder yo sustentar mi teoría, claro, por eso también estoy abierto a escuchar todo tipo de opiniones. ¿Y cómo se podrían lograr datos concretos? Por ejemplo, si hubiera un movimiento sísmico, terrenal o por Tandil, que dicen, ¿cómo podría probarse eso? ¿Qué tipo de medidas se toman para poder avanzar en la diferencia? ¿Por qué ocurrió? Correcto. Lo primero que hice yo ayer fue justamente consultar en los movimientos sísmicos de nuestro país a ver si había algún reporte, por menor que sea, en la zona. Y negativo, no hubo ninguno. El único reporte que hubo en el día de ayer fue en la provincia de San Juan, muy lejos de este lugar. De manera que no tiene absolutamente nada que ver. Alejandro, los reportes, hay un, corregime, en Mar del Plata está el, ¿cómo se dice? Oceanógrafo, está bien dicho. ¿En Mar del Plata o en dónde? En Mar del Plata está el Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero, por excelencia. Sí. Gente que sabe muchísimo. Sí. Y oceanógrafos también, por supuesto. ¿Y ahí no se prevé o no se supo algo? ¿Hubo una alerta o es el lugar donde se consulta primero? ¿Cómo se maneja eso? Claro, no hubo ninguna alerta, ni meteorológica ni mareológica, claro, nada. O bien oceanográfica. Sí. No hubo ninguna alerta. Pero si me permiten, me quiero extender un poquito más, porque también no nos olvidemos que en esa zona, mejor dicho, cerca de esa zona, en el mar argentino, hubo mucha exploración sísmica en busca de petróleo. Y para buscar el petróleo hay que hacer una serie de trabajos que son muy técnicos de explicar, que no tiene sentido ahora, pero sí es importante aclarar que hay que hacer unas perforaciones importantes debajo de las rocas del mar. Correcto. También lo incluyo dentro de las posibilidades. ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Por qué no? Porque yo vi unos videos que me mandaron hoy a la mañana del puerto de Mar del Plata, precisamente en el Club Náutico Mar del Plata, donde están amarrados los veleros y los yates, en donde veo una corriente de marea, pero fenomenal. No es ola, por favor que se entienda bien. No es lo mismo una ola. Bueno, siempre hubo ahí en ese cruce entre los dos, entre el Cristo y el Faro, siempre hubo una corriente fuerte. Bueno, correcto. He trabajado mucho en esa zona, en el dragado de esa zona. Claro. Es la parte más crítica del puerto de Mar del Plata. Claro. Desde hace muchos años que trabajo ahí haciendo lo que es el dragado, que es retirar la arena del fondo, y al mismo tiempo medir la profundidad mediante la realización de sondajes. Sí, ¿qué profundidad hay ahí, Alejandro? ¿Qué profundidad tiene? ¿En la entrada al puerto o la playa? La entrada. La entrada al puerto artificialmente está dragada a 9 metros. Ok. Ahora, la baja de presión, ¿nadie pudo adelantarla? ¿Nadie tiró ese dato? Bueno, si fue como dicen, una baja de presión repentina, o sea, un cambio repentino en la atmósfera, es difícil de prever. Esto me hace acordar mucho a lo que se llama los vientos de cizalladura, que los pilotos de avión le temen muchísimo y saben muy bien de qué estoy hablando. Un viento de cizalladura que viene de arriba para abajo puede derribar perfectamente un avión cuando está en etapa de aterrizaje. Claro, el famoso pozo de aire. Es muy difícil preverla. Es muy difícil preverla. Entonces, yo no es que quiero dejar en claro esto. No es que yo me estoy aferrando a mi teoría, sino que hasta ahora ya pasaron 24 horas del evento y todos los datos que estoy juntando, que me están llegando, me inclino más por una cuestión debajo del mar que encima del mar. Ahora, si hoy, mañana, pasado, aparece un dato concreto, comprobable, que es algo que ocurrió en la atmósfera, bueno, por supuesto, voy a cambiar de opinión. No me cierro a nada. Igualmente es muy interesante lo que planteas porque también nos abre la cabeza para entender que hay otros fenómenos que pueden producir, si no algo así, algo por lo menos similar. Me preguntaba, ya que hablamos de perforaciones petroleras, si una perforación puede aparecer en un sistema que tenga mediciones sísmicas
y las puede evaluar, ¿entiendes? O sea, quiere decir, si algo, sí, por supuesto. esa perforación se mide, provoca como un pequeño terremoto o gran terremoto y un sismógrafo lo registra. Bueno, la perforación, tal cual como lo dices, genera un importante terremoto, ¿sí? Esto es un tema bastante delicado porque hay mucha gente que con mucha razón está en contra de este sistema, que se le conoce como cracking, que es destrozar la roca abajo del mar, con los daños ecológicos, o sea, sobre todo para toda la vida que hay bajo el mar, claro, daña muchísimo. Y bueno, entiendo que los sismógrafos lo pueden registrar. Ahora, ¿qué ocurre? Si la empresa que va a hacer ese trabajo avisa, dice, mirá que mañana voy a hacer determinados trabajos en tal sitio, sí, bueno, regístrenlo, pero no es una anomalía natural, es algo hecho por el hombre. Perfecto. ¿Sí? Alejandro, te agradecemos tu tiempo. También, digo, para que la gente sepa, es una nueva mirada, una opinión, un punto de vista y que lo tomamos también y se tiene en cuenta. Gracias por tu tiempo y, por supuesto, la gente puede comunicarse, sí, con Alejandro Carfayán. Sí, te escucho. Últimos 2 segundos, permitime. Claro, por supuesto. Lo digo siempre, dale, por favor, lo digo siempre. Sí. Cuando vamos a la playa, prestemos atención lo que nos quieren decir los bañistas. Claro. Perdón, los guardavidas. Los guardavidas, está bien. Exacto, los guardavidas. Sí. Si somos bañistas, no tenemos por qué conocer, pero ellos saben, no solo saben rescatar gente, no solo saben nadar, sino que conocen el mar. Gracias a la labor de los guardavidas ayer, esto pudo haber sido una tragedia mucho más grande. Nunca dejemos de consultar a los guardavidas qué es lo que está pasando con el mar. Muchas gracias. Abrazo, gracias por el consejo. Está muy bien, es así, ¿eh?